¿Qué tal? Desde G357 Studio, este es su programa Voces de la Historia, un programa de la Academia Nacional de Historia y Geografía, capítulo Querétaro. Una vez más tenemos la fortuna de estar con el doctor Rubén Páramo para seguir comentando aspectos importantes sobre la vida de don Tomás Mejía. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en base a una serie de preguntas que nos hicieron llegar y las cuales trataremos de aclarar en su mayoría. Doctor Páramo, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Páramo, algo de lo que más se ha tocado dentro de los cuestionamientos que nos han hecho es cuál fuera la herencia que dejó don Tomás Mejía al morir, porque siempre se ve que todos terminan en la opulencia. Realmente Tomás Mejía dejó exclusivamente una casita de adobe en Tolimán y 18 vaquitas chicuelas, es decir, pequeñas. Esa fue toda su herencia. Caramba, entonces él no tomó ni hizo nada para terminar con una fortuna que no merecía. Pues realmente, después de haber sido 3 veces gobernador del estado y una vez gobernador de ambos estados, Querétaro y Guanajuato, y tener la aduana más rica de aquellos tiempos, Matamoros, demostró la honradez y la honestidad de este personaje. Sí. Porque nunca hizo ningún dinero como todos los generales, no solo del bando conservador, sino del bando de los republicanos, que acababan con haciendas y caserones en todos lados, donde llegaban, se adueñaban de todo lo que podían. Precisamente sobre eso hay una anécdota que quisiera que tú me confirmaras si es verdad o no, que dicen que él, cuando estuvo como gobernador de Querétaro, siempre defendió el templo de San Francisco porque tenía sus altares de plata, y que cuando fue tomado por los liberales o por los republicanos, se llevaron la plata porque no querían que él la fuera a ocupar, y él ya tenía 3 o 4 años al frente del gobierno en Querétaro. Bueno, realmente dentro de los personajes o militares que eran contrarios a él, normalmente había uno que otro pues de malas entrañas, y gente que le interesaba mucho hacerse de lo valioso de cada una de las joyas que teníamos, como es el Templo de San Francisco, y todas sus riquezas, no solo en plata, en oro, sino riquezas en pinturas, en esculturas, en muchas cosas. Uh-huh. Y muchos de ellos se las robaban, indefinitivamente. Entonces, Tomás Mejía defendía no solo a los sacerdotes, sino defendía todo lo que implicaba dentro de la Iglesia Católica Apostólica. Perfecto. Doctor, ¿cuántas veces se casó don Tomás Mejía? ¿Cuántos hijos tuvo? Bueno, tuvo 3 mujeres. La primera mujer fue doña Carlota Durán, ajá, que era originaria de la comunidad del Plátano, de la cual no tuvo descendencia, murió. Posteriormente fue doña Carlota Gómez, de la ciudad del Distrito Federal, en la cual tuvo varios hijos, de los cuales nomás tengo yo captado documentalmente a uno que se llama Antonio Mejía. Ajá. Y de doña Agustina, su última mujer, Agustina Castro, originario de San Luis Potosí, tuvo 2 criaturitas, una niñita y un niño. La niñita
Era una chiquita que tuvo problemas físicos, que tenía limitaciones físicas. Ajá. Es decir, le decían baldadita en aquellos tiempos, pero son de capacidades diferentes. Y el muchacho que nació poco antes de morir don Tomás Mejía, que don Porfirio Díaz después, muchos años, ayudó a la viuda a que entrara al ejército mexicano, salió de teniente y posteriormente se perdió y no se supo qué fue de él. No tuvo ni la capacidad, ni la hombría, ni la honradez de su padre, el general Tomás Mejía. Perfecto. Doctor, yo he estado viendo que hay personajes como Santiago Vidaurri, como Aramberri, como Zuazua, que eran parte del ejército del norte y los cuales fueron vencidos por Tomás Mejía. Es más, si mal no recuerdo, a Zuazua es declarado por Santos Degollado como traidor. Sin embargo, veo que se les hacen muchos homenajes en el sentido de que todos tienen una calle con su nombre en Monterrey y en algunas otras ciudades. ¿No sería justo que también existiera en Querétaro una calle con el nombre de Tomás Mejía? Bueno, realmente eso sería lo ideal, pero como todos sabemos, el vencedor hace y escribe la historia como quiere y reparte honores como quiere. Pero en el caso del general Tomás Mejía, bien merecido tiene no solo el que haya una calle, sino monumentos de él en todo el país y en México, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque él demostró que independientemente del partido que él defendió toda su vida hasta la muerte, fue un hombre leal, correcto, magnánimo y no tuvo ninguna riqueza. ¿Por qué? Porque fue honesto a carta cabal. Entonces, justo es reconocer a la persona como es, como tal, si se analiza su vida, desde los 16 años que empezó a combatir hasta su muerte, después de muchos años de estar en la brega, Sí. murió prácticamente en la absoluta pobreza. Doctor, hablando de la magnanimidad que tenía, cuando toma prisionero entre Márquez y Mejía a Mariano Escobedo, Márquez le da la orden de fusilarlo y a Mariano Escobedo, y don Tomás Mejía no lo hace. Entonces le dice el general Márquez: usted le ha perdonado la vida hoy a Mejía, disculpe, le ha perdonado usted la vida a Mariano Escobedo, pero él el día de mañana lo fusilará a usted. Palabras proféticas. Pues realmente sí. Lo que pasa es que eran dos militares de diferente carácter. Márquez le fascinaba y gozaba con el sufrimiento de los derrotados. Y don Tomás Mejía no. Era una persona que respetaba la vida de sus vencidos. Y eso fue durante toda su carrera militar. Bien. También hay una pregunta que dicen que ¿quién fue el representante del ejército mexicano ante Maximiliano de Habsburgo? Parece ser que fue don Tomás Mejía y no Miramón o Márquez. ¿A qué se debió esto? No, realmente fue invitado el general por el general Juan Nepomuceno Almonte y por el Mascari Foley, para que fuera representante del ejército mexicano a recibir a Maximiliano como emperador de México. Y fue elegido por ellos. Y él aceptó, gustoso. Sí. Y aceptó la invitación, lo recibió, y allí fue cuando dio su palabra de seguirlo a él hasta la muerte, que cumplió siendo fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1847. 97. Doctor Páramo, hay un personaje que aparece mucho dentro de la vida de don Tomás Mejía, es el padre Miranda. ¿Quién era el padre Miranda? Digo, a mí me llama mucho la atención porque nada más sale anunciado como P. Miranda y yo presumo que es padre Miranda. Efectivamente era del alto clero es Miranda Murphy, y él fue amigo personal de Tomás Mejía y fue un fundador del Partido Conservador junto con Lucas Alamán.
Al morir con Lucas Alamán, él siguió a la cabeza del Partido Conservador. Era una amistad de Tomás Mejía. Y además, él fue uno de los que fue a Miramar en la comitiva para ofrecer el trono de México a Maximiliano. Entonces era todo un personaje. Así es. ¿Y a qué se debía que don Tomás Mejía lo seguía tanto, le hacía tanto caso? Porque hay muchas cartas al respecto. Sí, porque acuérdate que Tomás Mejía era católico, apostólico y romano recalcitrante. Uh-huh. Rendía culto a todo lo que se llamaba el clero. El clero. Sin embargo, hay una situación cuando se presenta la amenaza de la invasión por parte de España, en la cual don Tomás Mejía, en lugar de aprovechar ese momento que había una confrontación posiblemente doble, él se retira a Pinal de Amoles y no participa en 1862 en absolutamente nada. Y se dice que en ese momento estuvo a punto de cambiarse al bando liberal para defender a la patria. ¿Es cierto? Bueno, son dos etapas. Una es cuando España viene a reclamar. Ajá. Y que parece que debíamos a tener una confrontación con España. Y entonces a él, el general Rosas Landa, el Vicente Rosas Landa, sí, lo vence en el Cerro de la Calentura. Eso fue en el 58. Ajá. Entonces, ahí pactan y le hace ver que vamos a tener una confrontación con España y acepta él dar sus armas y ponerse a las órdenes del gobierno en ese momento de Comonfort. Ajá. Entonces, Comonfort, después de que ya se había rendido todo, echa y le quita el poder a Rosas Landa, al general, y dice que apresen a Tomás Mejía, muy aparte, como ya se había hecho el convenio, como él le había ordenado al general Rosas Landa. Y no obstante, lo desconoció y entonces, siendo ya la promesa de Tomás Mejía de adherirse a ellos, se le echó encima, le mandó otro al coronel Ruelas, que pues no pudo hacer nada contra Tomás Mejía, y esa fue la causa por la cual Tomás Mejía volvió otra vez a la Sierra Gorda y a ponerse en contra de Comonfort. Bueno, es que en la Sierra Gorda jamás pudieron hacerle nada a Tomás Mejía, y él era un hombre dotado de capacidades tremendas para el manejo de la caballería. Como mencionaste, él estuvo al frente de la aduana más importante de México en esa época, que fue la de Matamoros, y con su caballería la defendió de los ataques de todos los grandes generales republicanos. Nunca lo pudieron derrotar. Se dice que tuvo que intervenir el ejército americano para tomar Matamoros y entregársela a Mariano Escobedo. ¿Esto es cierto? No, la realidad no es así. Tomás Mejía ya tenía muy pocos hombres, estaba con muy poco armamento, muy pocas artillería, muy poco ya, porque estaba rodeado realmente, abandonado, porque eso fue la realidad. El señor emperador no supo aquilatar que Matamoros era el único soporte que tenía para continuar en el reinado. Entonces lo abandonaron y él pactó con los republicanos que sí se rendía, entregaba a Matamoros, pero que lo dejaran salir con toda su gente y sus armamentos, y así fue como se pactó, y él se embarcó y se fue a desembarcar en Veracruz. Esa es la realidad. Bueno, qué diferente es la historia que nos presentan a la realidad. Estuve leyendo y me llamó mucho la atención, doctor, que don Tomás Mejía no dijo absolutamente nada ni durante el juicio ni estando en el paredón, con lo cual me da la impresión de que él asumió en cabalidad, como todo un hombre y como todo un patriota, lo que había hecho y no tenía nada que criticarse o nada que justificar. ¿Sería correcta esta apreciación? Yo pienso que don Tomás Mejía, al quedarse sin decir una palabra, simplemente les hacía ver a los que lo iban a fusilar, yo diría asesinar, de que nada tenía por qué decir, ya que toda su obra, desde su juventud hasta su muerte, fue clara, muy transparente y no tuvo doble filo. Pues amigos, está próximo a salir el libro del doctor Páramo sobre el general don Tomás Mejía. Ya les avisaremos y les notificaremos en cuanto esté en disponibilidad, que es un estudio de 25 años
sobre la vida y obra del general Tomás Mejía. Doctor, ¿quisieras agregar unas últimas palabras para cerrar este programa? Pues nada más agradecer la atención de todos los que nos están viendo y que próximamente le comunicaremos a ustedes cuando la doctora Teresa García Gasca, que es la máxima autoridad de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos indique la fecha en la cual será presentado nuestro libro. En cuanto tengamos eso, se los haremos saber para que nos acompañen a la presentación, aunque sea por medios electrónicos, debido a la contingencia. Así es. Doctor Páramo, muchas gracias. Siempre ha sido muy instructivo el poder estudiar la historia verdadera de México. Como dice nuestro subtema, este es Voces de la Historia, un viaje hacia la verdad histórica de nuestro país. No dejen de mandarnos sus sugerencias y sus preguntas al mail y al correo que aparecen, y muchas gracias. Y recuerden, Voces de la Historia es un viaje hacia la verdad. Conozcamos nuestra historia y valoraremos lo que realmente tenemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.